Ahí está. No se ve muy bien, pero se debe escuchar bien. Buenos días, muchachos, buenos días. Buenos días, buenos Buenos días. días, profe. ¿Cómo Buenos están? días. Buenos días, buenos días. Buenos días, Margo. Buenos días, Diana. Espero se encuentren muy bien. Buenos días. Ok, vamos a, nada más a, porque por ahí debería estar, ok. Perla. Ok, vamos a dar un minutito porque por ahí alguien faltaba. A ver si alguien más. Buenos días, gracias, Cintia, buenos días. Bueno, pues les platico un poquito, todavía no podemos subir el video a plataforma, no sé qué le pasó a mi computadora, pero no quiere subirlo con el audio. Hay una versión de 2 minutitos sin audio, entonces, vamos a intentar hoy todavía subirlo con el audio. No sé por qué, lo intenté toda la semana y no quiso, no sé si está berrinchudo mi computadora, pero en caso de que no quiera subir todavía hoy, vamos a subir el video sin audio. No es lo ideal, no es lo correcto, pero repito, no sé qué le pasó a la computadora, no sé cuál fue la circunstancia. Normalmente pasa que hay problemas para que se suban cuando les modifico el diseño del color y de la textura. Buenos días, Perla, buenos días. Y bueno, pues así se dieron las cosas. Le cambié el diseño, bueno, el color de la plantilla, y no lo quiere subir, no lo quiere subir con el audio. Sin el audio sí lo sube muy rápido, entonces es realmente muy extraño, pero bueno, espero que al ratito lo podamos subir para que lo tengan ya listo. Vamos a establecer ya casi nuestro último tema, ya no es de la siguiente semana, y me parece que ya terminamos. Tengo que checar por ahí a ver si si ya viene el examen la siguiente semana o todavía tenemos clase y después examen y después la expo, pero lo checamos y les comento. El día de hoy vamos a ver el tema número 7, que se pasó muy rápido, no debería de pasar así. No es cierto, una disculpa. Vamos a salir de la presentación porque no es. Déjenme buscarlo. Si ven algo para adultos, solamente cierran sus ojitos, por favor. No. Aquí está. Ok. A ver. No, no es. Un segundo, Es este. ¿Sí lo están viendo, muchachos? Dice parte 1. Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, sí, ok, gracias. Gracias. Entonces vamos a ver nuestro tema número 7 en la parte número 1, que son las decisiones financieras de inversión a largo plazo. Las 2 semanas anteriores vimos las decisiones financieras a corto plazo. Y en términos financieros, nosotros tenemos que establecer 2 periodos solamente, no como en el caso de los procesos de administración, donde tenemos 3 periodos, el corto, el mediano y el largo plazo. En finanzas solamente tenemos 2 periodos, el periodo de corto plazo y el periodo de largo plazo. Esto debido a que, bueno, cuando hablamos de dinero, hablamos de circunstancias y acuerdos distintos a la de la conclusión de un objetivo, que normalmente es lo que hacemos en la administración. Y para hablar de las principales fuentes de financiamiento que tenemos en el largo plazo,
Nos referimos que son aquellas opciones en las que el tiempo para devolver el dinero es mayor a un año, muchachos. Eso es bien importante que lo sepan diferenciar. Por lo tanto, cuando ustedes sacan un crédito a 18 meses, el banco o la institución a la cual le solicitan el crédito lo toma como largo plazo y por lo tanto los requisitos y los intereses siempre tendrán a ser mayores. Entonces, por ahí siempre deben tenerlo en cuenta. ¿Vale? Normalmente las empresas y los emprendedores lo usan para proyectos normalmente grandes, ya donde nosotros tenemos un respaldo de capital que nos ayuda a poder pagar la deuda, porque repito, aquí el interés y las condiciones van a ser mucho más severas. Y entonces sí somos emprendedores, a lo mejor somos pequeños empresarios, pero ya tenemos nuestro capital e incluso podemos ser emprendedores con 5 o 6 personas, pero que ya facturemos grandes cantidades de dinero, como hoy hacen los desarrolladores por ejemplo, juegos en las apps de los diferentes teléfonos, que realmente son pocos los que se integran, pero son muchas las ganancias. Y dentro de las principales fuentes de financiamiento vamos a tener dos, lo que son las fuentes internas y las fuentes externas. Cuando hablamos del flujo de efectivo, que esto es todo lo que ingresa en términos de dinero líquido a la empresa, nosotros vamos entendiendo que ese dinero lo podemos utilizar para financiarnos a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes van a ahorrar, no sé, 10 pesos diarios y durante 6 meses esos 10 pesos se hacen una buena cantidad de dinero y ese dinero lo van a invertir en una cuenta de fondos de ahorro, ¿no? Y ese fondo de ahorros les va a dar el rendimiento hasta estamos en 2022, hasta 2026. Y entonces ustedes dicen, sí, es una opción de financiamiento válida, y es una opción de financiamiento que yo utilizo a partir de lo que son los flujos de efectivo que yo tengo, que es una buena manera de poder invertir. Todo el dinero, por ejemplo, ya es una estrategia financiera para lo emprendedor, todo el cambio que nos sobra, todas las monedas que ya no vamos a gastar para ese día, hay que guardarlas y posteriormente invertirlas, siempre a largo plazo. En el caso de que, bueno, pues la empresa, el negocio, nuestro changarro, y no lo digo despectivamente, sino lo digo como una expresión que se utiliza en México, no nos esté dando los beneficios o incluso tengamos la necesidad de cerrar, ¿no? De cerrar operaciones, que bueno, es doloroso, pero pues en la realidad sí pasa. Por lo tanto, cuando hablamos de las fuentes internas, siempre vamos a hablar de lo que nosotros conocemos como el flujo de efectivo. Esto es el dinero que está llegando por el crédito que nosotros otorgamos a un cliente o a un deudor diverso. Ya cuando hablamos de las fuentes externas, pues nos estamos refiriendo a lo que son los medios privados, a los mercados financieros o a las fuentes externas de financiamiento, ¿no? Ya estamos hablando de gente que nos va a prestar dinero y que por lo tanto nosotros deberíamos ser muy, muy cuidadosos para establecer las condiciones sobre las cuales nos va a prestar el dinero, las condiciones de los intereses que vamos a tener que pagar y los periodos en los cuales vamos a tener que pagar el dinero. Por lo tanto, ahí deberíamos sí ya de tener extremadas precauciones, porque si no, podemos tener la desgracia de no poder pagar y que la gente se quede con nuestra empresa, con nuestro negocio o con el proyecto que nosotros tengamos determinado. Las fuentes internas van a incluir el capital de los dueños, esto es su capital, puede ser, ¿no? Capital que puede ser en edificios, terrenos, casas, automóviles, equipos de cómputo, equipos tecnológicos o patentes. Esto es inventos que ustedes hayan desarrollado, productos innovadores,
componentes para otros productos que son de uso exclusivo de ustedes, o sea, que están registrados por ustedes. Eso es parte del capital de los dueños. Las ventas de acciones, siempre y cuando ustedes sean una sociedad anónima de capital variable que pueda vender acciones sin que la Comisión Nacional de Acciones o la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas los tenga en investigación. Pueden ser también la venta de activos. Repito, que ustedes vendan un terreno, un edificio, una casita, un departamento, pues eso va a ser una fuente de financiamiento a largo plazo. Y lo que son las ganancias retenidas o lo que en finanzas se conoce como los dividendos. Ustedes son socios y entonces les tocan, no sé, 100,000 pesos de utilidades, ¿no? Y entonces la empresa les solicita por escrito y de manera formal que dejen el 25% de sus utilidades. Esto es el 25,000 pesos. Y ustedes acceden de manera consensuada y a partir de ahí, bueno, las ganancias se retienen. Se pueden retener el 10, el 15, el 20, hasta el 80% de las utilidades, siempre y cuando los dueños de la empresa así lo convengan. Y es por pedimento de la empresa. Y del otro lado vamos a tener las fuentes externas que incluyen, evidentemente, los préstamos bancarios, que ahí, repito, deberíamos tener muchísimo cuidado para que las cosas no se nos salgan de control, y los créditos comerciales, que recuerden que un crédito para consumo de público usuario es muy distinta al consumo del crédito comercial. Cuando hablamos de créditos comerciales, como de tarjetas de crédito comerciales, hablamos de pues préstamos realmente considerables, ¿no? Y entonces aquí tendríamos las diferentes opciones que nosotros tenemos para tener financiamiento en el largo plazo. Evidentemente, como todo financiamiento, como todo manejo de dinero, como todo en la vida, pues tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Eso es lo natural en cualquier operación que hagamos y en cualquier circunstancia de vida. Y entonces, en ese sentido, el financiamiento a largo plazo implica pues la obtención de los fondos para financiar la operación. O sea, yo no tengo dinero y entonces lo que quiero es que pues se me financie para que yo pueda utilizar ese dinero en este momento y lo pague en un futuro cercano, ¿no? Y entonces el financiamiento es el problema, ¿no? Y el problema es si nuestro producto no es innovador, si nuestro producto no supera las expectativas de otros productos, si mi producto es la copia de otros productos, si mi producto se encuentra en un mercado saturado de productos similares, entonces ahí pues la obtención de los fondos de financiamiento va a ser muy difícil. Y ahí pues la gente se va a tener que ir con cuidado para determinar si nos presta el dinero o no nos presta el dinero. Por lo tanto, desde el punto de vista del empresario, hay que ver cuánto nos van a prestar, cómo nos van a prestar, hay que establecer cuáles son las metas reales del negocio, porque esto siempre pasa, muchachos, y seguramente les va a pasar a ustedes. Cuando arrancan un negocio, hay muchas esperanzas de que el negocio crezca muy rápido, ¿no? De que el negocio florezca y de que el negocio les dé para vivir muy bien en largos periodos de tiempo. Y esto se da y es natural porque, bueno, pues uno le tiene cariño a su producto, porque uno le ha echado muchas ganas para el desarrollo del producto, porque uno ha considerado que el producto es de calidad, es superior, pero desafortunadamente, pues los que mandan y los que siempre han mandado, pues son los consumidores. Y los consumidores son los que determinan si vale la pena o no vale la pena. Y en ocasiones pasan 1, 2 o 3 años hasta que la gente dice, oye, las condiciones del producto de esta empresa, oye, la atención de este negocio, oye, todo está en perfecto funcionamiento de este negocio, y es ahí cuando se empiezan a dar cuenta de que su producto vale la pena. Así que como recomendación, nunca se desesperen, muchachos, jamás se desesperen
en su negocio, ¿no? Porque finalmente está desarrollado y creado a partir de condiciones en las cuales ustedes consideran que es un buen negocio, ¿no? Así vendan equipo de cómputo, así creen apps para celulares, así vendan pepitas, nunca se desesperen, porque finalmente es un negocio, ¿no? Y los grandes empresarios, pues le han tenido que batallar, ¿no? Hoy los vemos ya, vemos un Carlos Slim muy viejo, pero siempre tuvo lana, eso es cierto, pero no como la que tiene hoy, ¿no? Y a sus inicios seguramente le costó trabajo y seguramente fracasó en alguno de los mismos. Entonces nunca se desesperen y siempre busquen la mejor opción. Y decíamos que dentro de las ventajas y desventajas del financiamiento es que, bueno, dentro de las ventajas es que podemos tener tasas de interés más bajas y normalmente fijas porque estamos hablando de deudas a pagar en el largo plazo y deudas a pagar en cantidades realmente grandes. También podemos tener que esto se da porque ponemos en garantía en muchas ocasiones nuestro producto, ¿no? Y entonces el que invierte en nuestro producto dice, ¿sabes qué? Si no me puedes pagar, me quedo con el producto. Y él se ahorra toda la parte de investigación, desarrollo y todas las etapas para determinar que el producto era viable. La segunda ventaja es que se puede obtener una cantidad de dinero evidentemente más alta, ¿no? Porque la vamos a pagar en periodos más largos y porque estamos dando en garantía muchos elementos. Eso hay que tenerlo muy claro. La tercera ventaja es que se tiene una gestión de deuda más estable, ya que se permite presupuestar los costos y los gastos. Esto es, ustedes determinan costos, gastos y determinan cada cuánto tiempo pueden pagar cierto tipo de cantidad, ¿vale? Porque es en el largo plazo. Aquí evidentemente ustedes ya deben tener una cartera de clientes o un grupo de clientes que compra regularmente con ustedes para poder establecerlos en los costos y en los presupuestos para determinar cuánto puedo pagar. Si tienen, ya en el caso de ustedes, si tienen un trabajo extremadamente estable, ¿no? Por ejemplo, aquellas personas que trabajan en el gobierno y que son sindicalizadas y que es muy difícil que las despidan, ahí pueden hacer préstamos a largo plazo porque hay una estabilidad de que su trabajo no se va a terminar, ¿no? Entonces ahí pasa lo mismo con las empresas, ¿no? En la cuarta ventaja puedes negociar el pago de del financiamiento después de un tiempo, sí, puedes decir, ¿sabes qué? Dame un año más o acórtame un año porque el negocio está dando los rendimientos esperados y entonces ahí, pues en las dos condiciones, al empresario le funciona. ¿Por qué? Porque si te paga antes, recupera su dinero sin ningún problema y si pides una prórroga, pues te va a cobrar otra parte de intereses. Entonces, desde ese punto de vista, se puede negociar con el dinero y también debemos considerar que el que nos presta, pues tiene que de alguna otra manera ser flexible porque estamos hablando de su dinero. Entonces, en ese sentido, sí, siempre tiene ciertos tipos de ventajas. ¿Cuáles son las desventajas a las cuales nos vamos a encontrar? Bueno, la primera desventaja es que evidentemente ustedes necesitan un historial crediticio de préstamos y de pagos, impecable, ¿no? Si ustedes han desarrollado un historial crediticio, seguramente en cualquier lugar les van a dar crédito. Pero si ustedes no han desarrollado un buen historial crediticio o si están en buró de crédito, pues es difícil que les den un préstamo, ¿no? Porque ya sabemos que la cosa se puede poner pues complicada con ustedes, ¿no? O con nosotros o conmigo, ¿no? Si no hemos pagado, o con las empresas, ¿no? Se puede, en la segunda desventaja, pueden tomar mucho tiempo que se apruebe el financiamiento, sobre todo si las condiciones de la historia de la empresa no son las más adecuadas y si estamos pidiendo una cantidad realmente considerable de dinero, que esto normalmente pasa, ¿no? Que no van a pedir 20,000 pesos, ¿no? Van a ser deudas de los 250 para arriba, ¿no? Entonces, tranquilamente, ¿no? Entonces, por eso en algunas instituciones tarda un poco de tiempo.
Una desventaja es que, pues, al pagar en años, puede que la empresa por ahí, si no está bien establecida, si no es sólida, si no tiene ventas estables, pues en algún punto no pueda pagar sus deudas y tengamos que llegar a la quiebra, ¿no? Que realmente es uno de los elementos menos considerado. Prácticamente es dificilísimo que una empresa en México llegue a la quiebra. Esto debido a las condiciones sobre de las cuales nuestro marco legal establece una quiebra, ¿no? O sea, prácticamente sí te quitan toda la empresa con todo lo que tengas y aparte la denominación mercantil, pues incluso te pueden quitar bienes de tu persona, ¿no? En el caso de que seas solidario, subsidiario e ilimitado como socio. Entonces, por ahí las empresas en México siempre tratan de no llegar a ese punto. Y en la cuarta desventaja, en algunos negocios, en algunos bancos o instituciones de crédito, te piden una garantía, ¿no? Esto es alguien que, en el caso de que tú no puedas pagar la deuda, responda por ella. Y entonces, en ese sentido, pues hay poca gente que se va a arriesgar a decirte, yo soy tu garantía y adelante, ¿no? Yo le entro con solventar tu deuda en el caso que tú no quieras, ¿no? Entonces, eso limita mucho en México y se da sobre todo en aquellos pequeños inversionistas, ¿no? O aquellos primeros inversionistas. Por lo tanto, pues esa es una desventaja para la obtención del crédito. ¿Cuáles son las características principales del largo plazo? Bueno, pues las características son que las deudas a largo plazo tienen las características de tener un plazo de repago mayor a un año, por lo que brindan la posibilidad de obtener mayor flujo de capital y tener mayor flexibilidad en cuanto a la estructura de los pagos. Esto es que nosotros a partir del 11º mes sabemos que es largo plazo y que por lo tanto nosotros vamos a tener una mayor flexibilidad para, desde el punto de vista empresarial, para en un periodo pagar a lo mejor una cantidad mayor, ¿no? Cuando nuestras ventas son bajas y, por ejemplo, en diciembre, si estamos en tendencia o si nuestro producto es de ese periodo, pues darle un golpe mayor a la deuda, ¿no? Entonces, por ahí nosotros podemos manejarlo porque ya lo sabemos. Históricamente sabemos que a lo mejor en mayo vendemos poco, pero en noviembre vendemos a manos llenas, ¿no? O en enero si somos una empresa de juguetes, ¿no? Entonces ahí es donde se hace la flexibilidad y donde la estructura de los pagos puede ser distinta. Y evidentemente que para poder tomar una decisión financiera hay que pensar en las siguientes variables. La primera variable, ¿cuál es el negocio actual y cuál es el proyecto del mismo, ¿no? ¿Dónde lo queremos ver? ¿Dónde lo queremos tener? Y hacia dónde nos queremos dirigir. ¿Cuánto dinero es necesario para alcanzar los objetivos futuros y ponerlos en marcha? Y ojo, esto pasa con los pequeños empresarios. Pedimos un préstamo de 250,000 y nosotros nos gastamos 50,000, ¿no? Y nos lo gastamos porque pues lo vamos a pagar, ¿no? O sea, al final lo vamos a pagar. Cuando en realidad solamente teníamos que haber pedido 200,000 pesos, ¿no? Es un ejemplo. El dinero es muy alcahuete, ¿no? Y el dinero es mal consejero. Entonces, muchas veces le hacemos caso y nos endeudamos más de lo que debíamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasará para generar mayores ingresos? Esto es en el transcurso del pago del largo plazo y posterior a la culminación del largo plazo. Porque, repito, una deuda, pues tiene su proceso en el cual la solicitamos, la pagamos y luego nos recuperamos, ¿no? Y la recuperación es uno de los momentos más difíciles porque ya terminamos de pagar y de todo modo no estamos viendo que estemos generando ingresos, ¿no? Y eso es, en términos de las empresas y en términos de las personas, es muy, muy desgastante. Y también, evidentemente, ¿en cuánto tiempo podría pagar el financiamiento? Y repito, aquí en ocasiones hacemos las alegres cuentas, ¿no? Oye, fíjate que si vendemos 2 unidades, con eso. No sé si han visto En busca de la felicidad con Will Smith, que él vende unos aparatos para hacer rayos X portátiles y él en la primera oferta dice, voy a vender uno por mes y con uno por mes estoy listo.
han pasado 2 años y no ha vendido ninguno, ¿no? Entonces, ahí es donde hacemos nuestras alegres cuentas y donde no analizamos perfectamente bien la estructura de mi producto, la estructura del consumo para ver si lo puede pagar y la capacidad de compra del mercado, ¿no? Entonces, ahí es donde pues, Will Smith en Busca de la Felicidad se mete en broncas, ¿no? Porque simplemente no podía costear esa deuda, ¿no? Tanto el financiamiento del producto como la venta del mismo. Entonces, ahí mucho ojo, muchachos. Siempre yo estimo que, mi recomendación es que siempre seamos muy cautos, ¿no? Si podemos vender 10 unidades, siempre digamos, vamos a la media, 7, 5, ¿no? Ni la más baja ni la más alta. 7, 5 unidades por día, 7, 5 unidades por mes, y eso nos da un total de tanto, ¿no? Y podemos endeudarnos con tal cantidad. También se pueden obtener con un préstamo a plazos, se pueden obtener los financiamientos a través de instituciones financieras, a través de bonos o a través de préstamos o instituciones, que nosotros eso ya lo habíamos mencionado, pero es importante que lo reconozcamos, ¿no? Y que lo recordemos. El proceso de la venta de bonos, yo voy a emitir un bono, esta es una acción legal, ojo, es una acción legal, que requiere de un protocolo, no es así nada más porque sí, donde se realiza por medio de la banca y de las inversiones, y la institución puede ayudar a colocarlas, los bonos de manera privada y desempeñar la oferta pública. Los bonos son unas actas como de nacimiento, son muy bonitas, y el bono te dice, la empresa Dulces Tales SADCB para el periodo 2022 lanza su oferta pública de bonos con un valor de 300,000 pesos. Se anexa contrato de compraventa, bla, 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 bla. Y ahí vienen las condiciones en las cuales tú compras el bono, ¿no? Y los bancos normalmente hacen la emisión de bonos y ahí determinan la oferta pública, ¿no? Para que el dinero llegue al banco y el banco nos lo transfiera a nuestra cuenta, ¿no? Pasa lo mismo cuando tenemos que regresar el bono, ¿no? Porque el bono tiene con intereses, entonces tú les pagas, les regresas su dinero más sus intereses y lo haces a través del banco, ¿no? La deuda a largo plazo proporciona medios financieros y y sus componentes deseables de la estructura de capital, ya que tiende a disminuir el costo de capital promedio ponderado. Sí, evidentemente, si nosotros le inyectamos capital externo, pues nosotros sabemos que el capital real no es del todo nuestro, es una parte de la inversión y otra parte es mía. Entonces, ojo ahí con los elementos contables, porque muchas veces, y esto sí ha pasado, llegan los dueños de la empresa y dicen, oye, pero es que el capital es de 800,000 pesos. Y tú les dices, oiga, señor, pero es que, acuérdese que vendimos bonos y solamente nuestro capital es de 450,000 pesos. Entonces, usted quiere una utilidad o quiere un dividendo sobre 800,000 pesos divididos entre 10 socios y no es así, se tiene que hacer entre 400,000 y los 10 socios. Entonces, pero luego eso los dueños de las empresas no lo entienden, ¿no? O sea, no les queda claro o se hacen que no lo entienden. Y entonces ahí es cuando empiezan los problemas legales y demandan a la empresa por incumplimiento de los convenios y acuerdos en las actas constitutivas, ¿no? Esto sí se da, pero recuerdo, tiene que ser avalado y ponderado y explicado de dónde salieron ese incremento de dinero que no es nuestro, pero que sí se ejecuta como elemento de capital. Las deudas a largo plazo, en dividendos, en bonos, acciones, que son realmente muy altos, normalmente se pagan de 5 a 20 años, no menos, muchachos. Sí hay deudas a largo plazo de 11 meses a no sé, 4 años y medio, etc., pero son normalmente deudas mucho más pequeñitas.
Y esa es la razón por qué las empresas normalmente en su acta constitutiva dicen que la duración de la empresa será de 100 años, ¿no? Porque, bueno, pues saben que los préstamos no se pagan de la noche a la mañana. Dentro de las... ya me quedan 10 minutos, me voy a apurar. Dentro de las características del financiamiento a largo plazo, vamos a tener... Aquí está. Una cosa que se llama las provisiones de préstamo estándar, que no es otra cosa más que un convenio. Las provisiones son convenios, ¿no? En las cuales se va a estipular las condiciones del préstamo estándar. ¿Sale? Las provisiones son nada más convenios y acuerdos que nosotros hacemos antes de que se nos preste, donde se dan ciertos criterios de registro, de pago, de impuestos y de mantenimiento general de la operación de la empresa prestaria. Cuando hablamos del mantenimiento, nos referimos a que la empresa que nos prestó puede revisar nuestros estados financieros, puede revisar nuestros balances generales, puede revisar, en el caso que así sea, las condiciones en las cuales existe la empresa o el negocio, y en el caso de que algo no haya quedado estipulado en las provisiones, se nos multa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Ejemplo, la plantilla de trabajadores estará integrada por 200 personas. Y entonces la gente llega y dice, a ver, dame tu plantilla de personal. Y resulta que tenemos 150 personas. Y entonces en ese momento, como no estamos cumpliendo con la provisión previamente acordada, lo que va a suceder es que se nos va a multar, se nos va a castigar con un interés porque no estamos cumpliendo con las condiciones requeridas. ¿Sale? Entonces, por ahí, les repito, esto ya es para las grandes empresas y las grandes corporaciones. Y aquí tendremos algunas provisiones que nosotros debemos de tener, que es alguna de las que les platicaba. Se le exige al prestario, esto es a la persona que le prestamos, mantener los registros contables satisfactorios de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. No puedes tener una contabilidad distinta a la de los criterios generalmente aceptados, ¿no? Porque ahí estamos hablando de que algo está pasando. Se le pide a la empresa que se le prestó proporcionar estados financieros auditados de manera periódica. Si no lo hace, cuidado. Se le exige a la persona a la cual se le presta pagar impuestos y otras obligaciones en los periodos establecidos. Ojo, si nosotros no pagamos nuestros impuestos, entonces también se nos hace acreedor a una multa. Se le requiere a la persona que se les presta o la empresa que se les presta mantener toda la planta en buenas condiciones de trabajo, de tal manera que debe comportarse como una empresa en marcha. Nada de que hoy trabajamos, mañana no. Oiga, ¿qué cree que ya cerraron la planta? Y no, esto no sucede así. Y estas provisiones pueden ser ejecutadas en acuerdo, ¿vale? Por eso les digo que ya estamos hablando de palabras mayores. Y ya por último, ¿cuáles son las repercusiones del financiamiento a largo plazo? Y las repercusiones serían los problemas que tenemos o los riesgos. Y dentro de los riesgos financieros podemos destacar los siguientes. El riesgo de mercado o la repercusión de no pagar mi deuda en el largo plazo, donde hacemos referencia a la probabilidad de que el valor de una cartera son los clientes, ya sea de inversiones o de negocios, se reduzca debido a los movimientos desfavorables en los valores de los llamados factores de riesgo de mercado. Que haya un producto mejor, que haya un producto innovador, que haya un producto totalmente nuevo que nos esté comiendo el mercado, o que haya un producto más barato, sustituto, que nos esté también comiendo el mercado. La segunda repercusión que nosotros vamos a tener son los riesgos de tipo de interés, ¿no? Y estos están asociados a pues que nosotros no podamos pagar ni la deuda ni los intereses respectivamente debido a una situación fuera de nuestro control, ¿no? Y bueno, en los últimos 2 años hemos tenido muchas situaciones de ese tipo. Por lo contrario, si una empresa es la que recibe el préstamo, le convendrá que, por ejemplo, que los tipos de interés suban o bajen, y eso beneficia tanto en 2 circunstancias.
o al que presta o al que recibe. Y entonces en ese sentido deberíamos ser cuidadosos para ver cómo se mueve la industria y para saber qué posibilidades tenemos de hacer los pagos sin ningún problema. También tenemos los riesgos cambiarios o del tipo de cambio, del tipo de moneda, que por ejemplo en los últimos que llevamos 5 meses del año, pues han estado tranquilos, ¿no? De hecho, el dólar, el peso ha cotizado relativamente estable por abajo de los 19 pesos. Y es el riesgo asociado a las variaciones en el tipo de cambio en el mercado de divisas. Esto es la estructura sobre de la cual por $1 pagamos 19.80 o 19.90, no sé bien ahorita cómo esté, ¿no? Y que por €1 pagamos 25 pesos, ¿no? Esa es la estructura de las divisas. Y entonces ahí también debemos tener cuidado si nosotros nos animamos a pedirle, por ejemplo, a un banco europeo o a un banco norteamericano, porque ya sabemos que las tasas de interés pueden variar. Lo que normalmente se llega es un interés fijo. Y eso ya nos alivia porque no está sujeto a las variaciones del mercado. También tenemos el riesgo de mercado de forma restringida. Este riesgo hace referencia a los cambios de valor de instrumentos financieros como acciones, bonos y derivados, ¿no? Como ahorita que estamos viviendo una escasez de dinero. No sé si ustedes lo hayan visto o lo hayan sentido, que como que el dinero les rinde un poquito menos o como que el dinero está escaso, ¿no? O sea, o como que van al súper y el dinero no les rinde. No sé si lo han notado. También tenemos los riesgos derivados del crédito y aquí deriva de la posibilidad de que una de las partes de un contrato financiero no realice los pagos de acuerdo a lo estipulado en el contrato, ¿no? Y esto sí pasa, ¿no? Que de repente alguien le pide dinero a una institución y se da la fuga, ¿no? Lo más seguro es que lo encuentren, pero no lo van a encontrar de inmediato. Y bueno, pues es pérdida para el negocio. Y esto ya no es el riesgo, sino simplemente debido a no cumplir con las obligaciones, como no pagar o retrasarse en los pagos, las pérdidas que se pueden sufrir engloban pérdidas principales, o sea, pérdidas directas a capital, pérdidas de intereses, esto es para la empresa que dio el crédito, disminución del flujo de caja o derivados del aumento de gastos y recaudaciones. Después tenemos los riesgos de liquidez, ¿no? Que se asocian con la empresa que solicita el préstamo, que yo no tenga dinero en efectivo para pagar porque pues realmente me quedé sin lana, ¿no? O porque no he vendido absolutamente nada. Y entonces, en ese sentido, sí tendríamos que tener, repito, mucho cuidado para poder establecer una buena proporción de las características sobre de las cuales nosotros vamos a pagar, ¿no? Entonces, por ahí siempre debemos tener muchísimo cuidado, muchachos, para que no nos metamos en broncas, ¿no? Porque, repito, a ustedes dirán ahorita, pero esos son para deudas muy grandes. Sí, muchachos, pero en el futuro seguramente ustedes tendrán ese tipo de deudas, ¿no? Espero las puedan pagar sin ningún problema, pero, bueno, las van a tener. Ajá. Cámbiate. Y ya para finalizar tenemos el costo de capital, que el costo de capital de una inversión es el rendimiento de una inversión que puede ganar en otra inversión con igual riesgo, ¿no? Y para dar más sentido a esto, se tiene que relacionar las decisiones de inversión con el costo de financiamiento necesario para implementarla. Aquí no vamos a ahondar mucho porque creo que se los dejé de tarea, si no me equivoco. El costo de capital es el costo en el que se incurre una empresa para financiar sus proyectos de inversión a través de los recursos financieros o propios. Y esto es lo que nos va a costar a nosotros el costo de capital. Y eso sería todo por mi parte. Repito, no andamos mucho en el costo de capital, simplemente porque ya lo dejamos de tarea. ¿Dudas? Porque nos queda un minutito. No, profe, ninguna. Perfecto. Ok, bueno, pues entonces nos vemos la próxima clase. Ya al rato platico con Noemí para ver quién va a ser el que va a participar. A lo mejor igual por ahí es Noemí quien va a lo mejor a animarse.
Y bueno, pues los dejo desayunar a gusto. Cuídense mucho, muchachos. Profesor, Igualmente. ¿qué va a ser? ¿Para qué fecha va a ser? Es ¿En que no 15 tengo, días? en 15 días teóricamente, pero igual y las cosas cambian. Bueno, gracias. De todos modos, yo les aviso, les mando WhatsApp. Sí, muchas